Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Guaem Zumpango. Unidad de Aprendizaje, Administración Estratégica. Tema: Interacción, Estrategia, Estructura y Cultura. Presenta: Cortés Ramírez Gerardo Daniel, Garrido Oropesa Andrea, Hernández García Nancy, Pineda Camargo Luis Miguel, Solís Alcocer Araceli Saraí, Villeda Cepedas Mariel. Alumnos de la Licenciatura en Administración, octavo semestre. Direccionado por el Maestro en Administración Ángel Oaxaca Luna. Veremos a continuación la relación que existe entre la estrategia, estructura y cultura de una empresa. La estrategia. La estrategia es un plan para cumplir los objetivos planteados de la organización. Establece rutas esenciales que encaminan a la administración de una organización con el fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados por la misma. Es un sistema de planeación. Mediante las estrategias lograremos los objetivos. La estrategia es una percepción y una visión. Es también un posicionamiento y es un plan integrado al comportamiento. Es muy importante la formulación de estrategias, puesto que mediante estas se definen los tiempos y se encaminan a un plan de acción. La formación de la estrategia. La formación de la estrategia tiene que ver con utilizar un conjunto de herramientas y modelos que permitan a los estrategas de la empresa definir cuál sería la estrategia que se seguirá en el corto, mediano y largo plazo. La ruptura con el concepto tradicional de planeamiento. Adelante vamos a explicarlo. Ciclo tradicional del planeamiento según Pinchot. Primero tenemos metas, que son las inspiraciones con las que cuentan las empresas. Después tenemos el planeamiento, que son los ensayos y los errores. Y tenemos las acciones, que son las actividades que va a desempeñar las empresas para lograr las metas. Como esto, lograremos que mediante la planeación y las acciones logremos las metas establecidas y llegaremos al éxito. La estructura. La estructura permite ordenar las partes dentro de un todo, es precisar la esencia del objetivo del estudio. Hay que realizar un análisis de la estructura antes de tomar cualquier decisión, por 3 razones. Primero, se debe de examinar si la estructura actual de la empresa puede ayudar o no, si incluso puede llegar a impedir la ejecución eficaz. 2. Se debe de decidir quién encabece el cambio o redirección organizativa. 3. Se debe tener en cuenta que si la organización es informal, puede convertirse en una herramienta valiosa que facilite una ejecución exitosa. Es de vital importancia que la empresa tenga bien definida su estructura, porque si no, no se podrán llevar a cabo las estrategias planteadas. La cultura. La cultura afecta directamente la implementación de la estrategia, debido a que éste influye en la conducta de sus trabajadores, por medio de las motivaciones para lograr los objetivos trazados para el direccionamiento de la empresa. Los valores de la empresa están asociados a la forma de pensar y hacer las cosas, con lo que se pretende afrontar las demandas de su entorno e integrar los esfuerzos para lograrlo. La misión, la visión y los valores son de vital importancia para lograr una cultura empresarial. La cultura se refiere a un grupo complejo de valores y creencias esenciales que se manifiestan en los sistemas, los símbolos, los mitos, la estructura y el lenguaje dentro de la organización. La cultura se refiere simplemente a los valores. Si los empleados, tanto administrativos como operativos, tienen valores bien definidos, no tendremos problema para implementar una buena cultura empresarial. La cultura en una organización es una especie de archivo de tradiciones, creencias, supuestos y valores que han sido acumulados y asimilados y que se convierten en el estado de ánimo de cada uno de los individuos de la organización. El buen conocimiento de la cultura de una empresa depende mucho de estar, sentir y vivir.
La cultura a veces tiende a ser negativa o positiva de acuerdo al desempeño de la empresa. A continuación explicaremos cómo está relacionada la estructura con la cultura y la estrategia de la empresa. Una empresa que pretende modificar su estrategia de atención al cliente, el cual ésta sea el impulsor de diferenciación principal, se logra mediante 3 pilares: estrategia, estructura y cultura. Dentro de la cultura de la organización, la buena atención al cliente nunca fue un factor importante. La satisfacción del cliente nunca fue un factor tenido en cuenta. Lo que importaba era solo el precio. Pero ahora, el valor que nosotros le daremos al cliente sería la buena atención al cliente. Quiere decir que nosotros primero tenemos que tener una estructura bien definida. Después, tener una estrategia. Y esto se logrará solamente si los empleados de la empresa tienen y cuentan con una buena organización empresarial. Pero entonces, ¿qué pasa si la cultura está mostrando un desinterés total hacia la atención del cliente? Si no hay un compromiso con la atención al cliente, es muy difícil que puedas llegar a implementar los planes y programas que se tienen al respecto. Tendríamos que cambiar la cultura. No se puede mejorar la atención al cliente si ni siquiera tenemos información suficiente de cómo se está atendiendo actualmente. Primero, lo que tenemos que hacer es ver cómo es la manera en la cual nosotros estamos atendiendo al cliente. Si el cliente está satisfecho con el servicio que nosotros le ofrecemos y con la atención que él recibe. Después de ello, tenemos que implementar los planes y programas. Y así, mediante la cultura empresarial, mediante la comunicación que tengan los departamentos, se podría llegar a crear estrategias y así poder dar una atención al cliente de calidad. Primero, se necesita algo muy importante: tener en cuenta la misión y la visión de la empresa y nunca perder una cultura buena. Es decir, para poder crear estrategias, primero tenemos que tener una cultura y una estructura bien definidas. En algunas ocasiones la estrategia, estructura y cultura se retroalimentan negativamente, ya que la estrategia basada en ser líderes en atención al cliente no se puede cumplir porque no hay una cultura adecuada dentro de la empresa. Para revertir este círculo vicioso se debería comenzar a armar estructuras que contemplen mecanismos para recibir esta información, encuestas, cuestionarios, buzón de sugerencias, lo cual permitiría a la empresa desarrollar una estrategia exitosa. Es así como sucesivamente se va interrelacionando dinámicamente la cultura y la estructura. Interacción, estrategia, estructura y cultura. Hablamos de la cultura empresarial, la cual se logra con los valores, actitudes positivas y compromiso. Aunque también existen obstáculos para poder tener una buena cultura empresarial, pero es responsabilidad de la empresa trabajar en ello e inculcar valores. Estructura empresarial. Esta se logra a través de los roles y una buena jerarquización de actividades, aunque también existen obstáculos estructurales, ya que a veces los departamentos no tienen una buena comunicación y es por ello que no se puede lograr una estructura empresarial. Como ejemplo de ello, podemos decir que existen empresas que pretenden llevar a cabo un determinado tipo de estrategias y no lo pueden hacer porque no tienen estructuras, y los gerentes deberían estar comprometidos en la acción como sinónimo de necesitamos más gente, pero más gente que realmente esté comprometida con los objetivos de la empresa. Para ello se tiene que crear una estructura, pero para que la estructura de la empresa funcione, se necesita que el personal tenga una cultura empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el personal administrativo como operativo debe tener esos valores que hagan que la estructura funcione. Es decir, la cultura tiene que valorar los esfuerzos que realiza cada departamento de la empresa. Es decir, todo el personal debe de valorar el departamento de ventas, el departamento de mercadotecnia, el departamento de calidad y certificación, el departamento de recursos humanos.
Todos los departamentos se deben de valorar y es por ello que vamos a lograr obtener una buena estructura y así poder llegar a crear estrategias. También se debe tener mucho cuidado con la cultura de una empresa, ya que también la cultura puede chupar y transformar las estructuras armadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que a veces no está comprometida del todo, no sigue los mismos objetivos, entonces puede haber departamentos muy bien armados y con una sola persona que no siga la misma cultura de los demás empleados, puede llegar a transformar o puede llegar a destruir toda esa estructura bien armada. También en una empresa se tiene que haber una adaptación tanto estructural como cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que si se va a crear un nuevo departamento, un ejemplo, el departamento de mercadotecnia se va a crear. Entonces, esa persona que va a estar encargada del departamento de mercadotecnia debe de adaptarse a la cultura de la empresa, a los valores que se les ha inculcado dentro de la empresa. Pero también el personal, tanto operativo como administrativo, debe de adaptarse a la nueva estructura, es decir, debe de adaptarse a las ideas que trae el nuevo departamento de mercadotecnia. En el siguiente ejemplo se va a mostrar la configuración del modelo de estrategia, estructura y cultura. Para el caso de una empresa con cultura de reinos, donde se pretende incorporar el marketing como un tema estratégico. Primero, en la estrategia se va a pretender incorporar el marketing como un tema estratégico. En la estructura se crea el área de marketing como un área más. Y la cultura será fragmentada en subculturas formadas por reinos funcionales. El área de marketing termina convirtiéndose solo en un reino más. Y como el ejemplo anterior, solamente se va a incorporar como un tema estratégico y se estanca debido a que la interacción estructural entre la cultura de reinos hacen que el marketing se transforme solo en un reino más. Esto quiere decir que van a tener una cultura débil. En otro ejemplo, se observa que la nueva persona encargada del marketing tiene la habilidad de ir armando sus propias estructuras y mediante esto logrará una extensa red de comunicaciones con todas las áreas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ir logrando autoridad e influencia en los temas de los cuales se encarga. Mediante esto podrán tener una buena cultura empresarial. Varias direcciones. A partir de la estrategia se genera la cultura y la estructura y estas hacen que la estrategia funcione o no funcione. Es decir, todas las empresas pueden tener varias direcciones, pero las correctas es, primero, tener una buena cultura empresarial. Así la cultura empresarial se podrá adaptar a las nuevas estructuras y así se podrán crear nuevas estrategias para brindar un mejor servicio. A manera de conclusión, como bien se sabe, la planeación estratégica es de suma importancia para las organizaciones que quieren sobresalir del montón de las demás, es decir, ser reconocidas y hacer la diferencia sobre su competencia, ya que cuando se lleva a cabo la planeación estratégica se genera cooperación de todo el personal para la obtención de sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a que cada trabajador sepa hacia dónde quiere ir y se comprometa con este destino. Como bien lo dice Peter Drucker, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente, y Jim Rohn, el éxito se compone en un 20% de capacidad y un 80% de estrategia. Puedes saber cómo leer, pero lo más importante es saber cuál es tu plan para leer, por lo que la estrategia competitiva consiste en ser diferentes. Significa la selección deliberada de conjunto de actividades distintas para entregar una mezcla única de valor. Esto es una muestra clara de que nuestras estrategias que decidamos poner en práctica en las organizaciones dependen en gran medida de si queremos ser una empresa invisible o una empresa realmente notable en el mercado. Al igual que influye en estas los factores claves como la cultura y una estructura de la empresa. Agradezco la atención en nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México y espero que la información brindada sea de su ayuda.
También dejo algunas referencias para que ustedes puedan buscar la información acerca del tema.